cordial bienvenido al Congreso Virtual de IPSA URP. A continuación, algunas recomendaciones. Les pedimos mantener la cámara y los micrófonos apagados. Asimismo, las preguntas pueden realizarse por el chat y responder al finalizar la charla. En caso de deseen intervenir con micrófono, pueden levantar la mano y se les brindará el pase terminando la ponencia para así evitar interrupciones. Esperaremos unos minutos a la doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ustedes me dicen si esperamos más o si empezamos? Sí, doctora, voy a empezar con una breve biografía suya. Listo. Ok. Bueno, ahora sí daremos oficialmente inicio a nuestra segunda y última ponencia del día, síndrome de Cushing, a cargo de la doctora Yaritza Medina Chávez. La doctora es egresada de la Universidad Ricardo Palma, con sólida formación en medicina veterinaria y enfoque en la práctica clínica. Ha realizado internado en endocrinología veterinaria en Madrid, adquiriendo experiencia en el diagnóstico y manejo de patologías endocrinas. Participó en el curso internacional de endocrinología en pequeñas especies Chile y asistió al seminario de endocrinología en la clínica diaria.
combinaba esa situación de intelectualismo, era la de su pantalla. ¿Me escuchan? Sí, doctora, creo que la compañera tuvo problemas de internet. Eso es lo que no sé. No sé si era mi internet o no. Así que me colgué a mis datos por si acaso. Sí, ese fue iniciar su ponencia. Ah, ya, listo. Bueno, chicos, Gracias. ¿qué tal? Buenas noches. Voy a tratar de ser lo más práctica posible, la verdad. Yo sé que a veces endocrinología es un poco tedioso hablar de fisiología y que la hormona y que la enzima y que todo. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Este, para tratar de que sea un poco más ameno, ¿ya? No sé si se logra ver mi pantalla. Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. A ver, chicos, bueno, listo, yo me presento, soy la doctora Yaritza. Ya, bueno, han hablado un poco de mí en realidad. Básicamente sí, eso. Me dedico a endocrinología ya hace algunos años y bueno, hoy vamos a hablar sobre síndrome de Cushing, ¿ya? Bueno, primero en realidad quería hacer una introducción a la endocrinología, algo breve en realidad, ya que, bueno, nosotros nos encargamos de diagnosticar patologías, ¿no? Producidas por ya sea un exceso o una disminución de ciertas hormonas producidas por ciertos órganos, ¿no? En estos casos tenemos las glándulas como el páncreas, la tiroides, el hipotálamo, las adrenales, ¿no? La paratiroides, etcétera. ¿Qué debo hacer antes de diagnosticar un paciente endocrino? Bueno, nosotros, los que nos dedicamos a endocrinología y que, bueno, a veces nos derivan pacientes, ¿no? No siempre todos los pacientes que nos derivan terminan siendo pacientes endocrinos, ¿no? Hace un rato escuchaba al doctor Mario hablar sobre que a veces los temas de piel, pues, no siempre terminan siendo netamente endocrinos, ¿no? Y eso es cierto, o sea, a veces nos llegan pacientes con patologías netamente dermatológicas y a veces los colegas asumen o piensan que está relacionado necesariamente a un problema metabólico, lo cual no necesariamente es así. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer es hacer una buena anamnesis, ¿no? Ya sea ustedes, chicos, que de repente ya algunos, habrán de repente algunos colegas aquí, alguien que de repente todavía está estudiando o alguien que recién haya terminado, es importante saber de que la anamnesis es fundamental en estos casos. Nosotros tenemos que hacer preguntas a los tutores, tenemos que hacer preguntas. A veces ya jugamos básicamente al investigador porque hacemos preguntas de diferentes maneras, de diferentes tipos, ¿no? Y en diferentes situaciones tratamos de sacarle la verdad al tutor para que nos pueda contar realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, es importante las preguntas, no escatimen en preguntar, chicos, ni en de repente pensar que quizás lo que están consultando, preguntando es redundante, ¿no? Porque a veces tú puedes hacer una primera pregunta y resulta que le vuelves a hacer la misma y te contesta otra cosa, ¿ya? Luego, otra cosa fundamental de la enfermedad, o bueno, para ver que tengo una patología metabólica es que tenga signos clínicos. O sea, yo necesito que que el paciente tenga signos clínicos, ya sea uno, ya sea dos, ya sea tres. Necesito que tenga signos clínicos porque, como les decía ayer a unos colegas, o sea, no hay prueba mal hecha, sino prueba mal realizada en un paciente que no debería ser. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, hago una supresión con Dexa, un ratiocortisol, en de repente un paciente que está pasando por otra patología, es muy probable que quizás me salga un falso positivo, que yo termine medicando al paciente cuando realmente no lo necesita, ¿no? Entonces, siempre las pruebas hormonales tienen que ser justificadas, al menos algún indicio de algo hormonal tendrías que tener para poder hacer las pruebas. Descartar otras patologías no endocrinas. Esto es súper importante porque en realidad, como les digo, hay muchas patologías que pueden desarrollar otras enfermedades, otras, o mejor dicho, pueden darnos falsos positivos, ¿no? De enfermedades endocrinas, como por ejemplo el síndrome de Cushing, que en realidad es una enfermedad que si bien sí la vemos bastante seguido, a veces la forma en cómo realizan las pruebas o en qué pacientes realizan las pruebas es donde suelen equivocarse, ¿ya? Otra, hacer el uso correcto de las pruebas. Exacto, o sea, necesitamos hacer las pruebas en los pacientes adecuados. No hay prueba mal hecha, sino que tienes que hacerla en el paciente en el que debe de hacerse.
Y otro punto importante y que a veces nos cuesta mucho es si nosotros tenemos dudas de algo, pensamos que de repente puede o no puede ser, yo de verdad los invito no solamente a preguntarme a mí, creo que hay muchos colegas que se dedican a endocrinología y creo que cualquiera podrían consultarles si tienen alguna duda. A mí particularmente me suelen preguntar, doctora, tengo un paciente con esto, con esto, con esto, ¿usted cree que puedo hacer esto? ¿Qué prueba le hago? Entonces, si hay dudas, chicos, siempre pregunten, ¿no? No tengan vergüenza de eso. Ahora, hablemos de ya adentrándonos a lo que vinimos, que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, ya, para hablar un poco de sus generalidades, ¿no? Está asociado al eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿ya? Que básicamente es el sistema hormonal que rige esta patología, ¿no? Básicamente tenemos acá la hipófisis, ¿no? Que es la que, dependiendo de la zona, ¿no? Ya sea la pars intermedia, la pars distalis, la neurohipófisis o la adenipófisis, ¿no? Se producen diferentes hormonas. En este caso, la adenipófisis es a la que a nosotros nos importa en esta patología, porque es la que se encarga de producir la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropina, ¿no? Que es la estimulante o la que estimula la producción de cortisol. ¿No? Y tenemos las glándulas adrenales, ¿no? Que bueno, imagino que muchos sabrán que las glándulas adrenales son las que se encargan de producir también ciertas hormonas. En este caso es el cortisol específicamente, ¿no? Entonces, todo este síndrome está asociado básicamente a este eje, ¿no? Al eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, es importante saber nosotros qué es lo que hacen los corticoides, ¿no? Los corticoides o cuál es la función de los corticoides en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, por un lado, estimula la gluconeogénesis, o sea, aumenta la glucemia, genera en el tejido adiposo un aumento de la velocidad de la lipólisis, en los riñones, ¿no? Inhibe la vasopresina, aumenta la velocidad de la filtración glomerular, aumenta la diuresis, por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con síndrome de Cushing, orinan bastante, ¿no? Ahora, atrofian los linfocitos, ¿no? Inhibe la respuesta inflamatoria y las reacciones alérgicas, ¿no? Ahora, ¿qué es el síndrome de Cushing como tal? Bueno, según la Sociedad de Endocrinología Veterinaria Europea, ¿ya? Ellos han hecho un tratado que se llama el proyecto o el tratado ALIFE, que es el que se encarga de básicamente ponerle significado a todas las enfermedades, ¿no? A las enfermedades, a las hormonas. Básicamente es una guía que tenemos nosotros, los que nos dedicamos a endocrinología, para básicamente saber qué significa cada enfermedad. En este caso, el síndrome de Cushing está definida como una enfermedad endocrino oncológica. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una neoplasia slash tumor. Pero ustedes dirán, doctora, pero si es una neoplasia, o sea, si es un tumor, ¿por qué no lo ve el oncólogo? Y sí es cierto, o sea, el oncólogo no lo ve porque esta es una enfermedad tumoral, ¿no? O neoplásica, pero a nivel hormonal. Entonces, por eso es que lo vemos los endocrinólogos. Ahora, se define como una enfermedad endocrino oncológica que es un conjunto de alteraciones clínicas, ¿ya? O sea, físicas de los signos que presenta el paciente y bioquímicas, o sea, a nivel de las pruebas de sangre, que resultan de una sobreexposición prolongada a glucocorticoides. Aquí, como pueden darse cuenta, no habla si necesariamente es o sea, si es necesariamente iatrogénica, o sea, habla en general, ¿no? Puede deberse a un tumor hipoficiario, ¿no? A un tumor adrenocortical o a la administración exógena de glucocorticoides, que es el síndrome de Cushing iatrogénico, que es como lo conocemos usualmente nosotros, cuando ya sea que el tutor, por decisión propia, decide pues darle corticoides a su mascota, ya que anteriormente le ha funcionado, entonces cree que le va a volver a funcionar y que va a ayudarlo y empieza a producir toda la patología. Es cierto que es la enfermedad endocrina más frecuente, eso es cierto, sobre todo en perros geriátricos, pero aquí quiero hacer un hincapié y es que no nos guiemos al 100% mm, toda la vida de la literatura, porque recuerden de que estos papers, estos estudios se han hecho en otros países, ¿no? Entonces es muy posible que dependiendo de la población de perros que tengas, es muy probable que esto pueda ser variable. Yo he tenido casos de pacientes con síndrome de Cushing cachorros. Entonces, no siempre se da en pacientes geriátricos, pero sí es cierto
de qué es lo más común. Encontrar un síndrome de Cushing en un paciente joven, por ejemplo, 4 años, 3 años, 2 años, es raro. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Eso es cierto. O sea, no quiere decir que no exista. De que puede existir, pero es raro. ¿Ok? Hay predisposición por los Poodle, por los Yorkies, por los Westie y por los Boston. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son sus principales signos clínicos? Como ya lo había mencionado Mario hace un rato, tenemos el tema de la polidipsia, que es tomar más agua, poliuria, que es orinar más, polifagia, que es ansiedad por la comida, distensión abdominal, jadeo en reposo, debilidad, letargia, pueden haber alteraciones dermatológicas también, cuadros neurológicos raros en mi experiencia y también hipertensión. Ahora, aquí es importante entender algo y es a veces, porque he tenido casos de pacientes que no han tenido ni polidipsia ni poliuria, que son los signos clínicos más comunes, pero a veces el dueño te reporta y te dice, sí, o sea, mi perro está como que más letárgico, o sea, duerme más, ¿no? Y a veces tú dices, oye, pero tiene 8 años, o sea, hasta cierto punto puede ser normal, ¿no? Pero tú dices, oye, ya, pero hace un año era activo. No, sí, hace un año sí era activo, hace un año sí quería pasear. Entonces, si hace un año tenía 7 años, ahora tiene 8, o sea, si bien es un poco mayor que antes, no significa de que necesariamente, ¿no? La edad es el significado del por qué está letárgico. Entonces, por eso es que yo les digo de que hay que hacer muchas preguntas en la anamnesis y tratar de ser muy específicos cuando hacemos estas preguntas y a veces preguntarlos de 20 maneras para que nos puedan decir la verdad o de repente no la verdad, pero sí para que puedan identificar los tutores y pensar y hacer memoria de que probablemente sí se están pasando o sí están pasando algún signo clínico. Por ejemplo, en este caso tenemos a este paciente con polidipsia, ¿ya? Este paciente era una paciente diabética y además tenía síndrome de Cushing, ¿no? Y era una cosa de que, bueno, tú le llenabas el plato y obviamente pues se lo terminaba y volvías a llenar el plato y se lo volvía a terminar y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos otro paciente ya que claramente tenía síndrome de Cushing, había distensión abdominal, alopecia y una polidipsia bastante marcada, ¿no? Comen, tomaba y tomaba agua. La distensión abdominal, acá tenemos una distensión abdominal, acá tenemos otra distensión abdominal, ¿ya? Acá también tenemos otra distensión abdominal junto con una piel muy delgada, ¿ya? Acá también tenemos otra distensión abdominal, ¿ya? Bastante marcada. A veces, yo he tenido casos de pacientes que a veces han tenido distensión abdominal y ha dado la casualidad de que no han tenido Cushing, pero al bajar de peso la distensión abdominal se revierte. Entonces, no necesariamente porque veas un paciente con distensión abdominal allá, Cushing de frente, no, pero hay que tomarlo en cuenta como un diferencial. Otra de las cosas que tenemos también es la piel delgada, ¿ya? Este es un paciente. Quiero que vean la delgadez de la piel al momento de estirarla y es una piel inelástica, no demora en regresar con un paciente deshidratado. Este es otro paciente con la piel delgada, ya sumamente delgada, se ven todas las venas, es bastante característico, la verdad. ¿Ya? Luego tenemos otra piel delgada, ¿ya? Otra piel delgada, por ejemplo, esta perrita había sido operada de un problema, había tenido una mastectomía y además tenía síndrome de Cushing, o sea, tenía toda la clínica y justamente, no sé si logran ver aquí que hay una irritación bastante marcada, aparentemente por una dificultad en la cicatrización producto de la patología. La alopecia, tenemos un paciente con alopecia, otro paciente con alopecia. La cola de rata o la alopecia en cola no siempre es de un paciente hipotiroideo, no es patognomónico de un paciente hipotiroideo, tampoco la alopecia del puente nasal, que sí es muy común en pacientes hipotiroideos, sí, pero no es que yo diga, ah, ya veo una alopecia en el puente nasal, es hipotiroideo necesariamente, no. Por eso Mario decía, hay que hacer las pruebas, hay que ver realmente en qué pacientes se hacen las pruebas. ¿Ya? La hiperpigmentación, ¿no? El oscurecimiento de la piel, acá también hay hiperpigmentación, acá también hay hiperpigmentación, acá también hay hiperpigmentación, justo con alopecia, igual acá. Por ejemplo, este perrito que lo acabo de ver hace creo que 2 semanas,
El perro no tenía ni polidipsia ni poliuria. O sea, no tenía los signos clínicos normales del síndrome de Cushing, pero cuando le ve el abdomen, distensión abdominal, hiperpigmentación, alopecia, o sea, tenía toda la clínica. Y bueno, los puntos negros o comedones que llamamos usualmente, ¿no? Y aquí también, que tampoco son patognomónicos de la enfermedad, pero que pueden estar presentes, ¿ya? Bueno, en sí, este caso no lo he puesto como tal lo quiero poner, creo que lo he puesto al final, sí, lo he puesto al final porque quiero, básicamente es mi caso, pero no tengo las pruebas específicas porque fue intraconsulta, pero quiero ver un poco que puedan observar la mejoría progresiva de un paciente. Bueno, aquí viene lo interesante y es la clasificación de la enfermedad, ¿no? Tenemos la de origen hipofisiario, la de origen adrenocortical y la iatrogénica. Ahora, este, este diagrama creo que grafica muy bien cómo es que se produce, ¿no? O cómo es que se regula el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿ya? Lo que quiero que vean aquí, quiero poner creo que eso es el marcador. Entre personas. Ay, no. A ver, creo que aquí. Ya. Ya. Por ejemplo. mm, ah, ok. Esperen, esperen, ya. Aquí, por ejemplo, tenemos el hipotálamo. Ya, como decía hace un rato, era, ¿no? Todo el eje hipotálamo, hipófisis, esta es la hipófisis, adrenal, que es el que rige toda, ¿no? Toda esta enfermedad. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? En un paciente común y corriente, ¿ya? En un paciente normal, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me estreso, por así decirlo, o el perro se estresa, va a mandar una señal, ¿no? El hipotálamo va a estimular la producción de ACTH, la ACTH, perdón, va a estimular la producción de ACTH a nivel de la hipófisis va a mandar una señal al adrenal y le va a decir, oye, baja tus niveles de cortisol porque todo está bien. No produzcas más cortisol del que deberías. Entonces, se regula de forma normal. Pero cuando yo tengo, es el feedback positivo que le llaman, ¿no? Pero cuando yo tengo una neoplasia, ya a nivel de la hipófisis, esta neoplasia es una neoplasia o un tumor que aumenta la producción o la secreción de ACTH, ¿ya? Y usualmente este tipo de Cushing es el Cushing más común, ¿no? Más o menos del 80 al 89% de los casos lo tiene a nivel de hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que va a hacer es, va a estimular la producción de ACTH de forma continua y la ACTH lo que hace es estimular a la adrenal para que produzca cortisol. Entonces, el cortisol se va a empezar a formar en cantidades bastante altas y es por eso que las adrenales se ven aumentadas de tamaño o la comúnmente llamada hiperplasia adrenocortical bilateral, ¿no? O sea, ambas adrenales están grandes, ¿ya? Ahora, sí es cierto que usualmente en la mayoría de casos de las neoplasias que están a nivel de la hipófisis son benignas, ¿ya? Y en una muy poca cantidad son malignas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí lo que suele importar más, porque aquí en Perú no hacemos hipofisectomías todavía, pero lo que nos ha pasado a nosotros y que ya les voy a enseñar más adelante, es aquí el tema de los macroadenomas o los macrotumores. Puede ser que exista un macrotumor sin necesariamente ser maligno, y presentar signos neurológicos, ¿ya? O invadir otras estructuras. Entonces, no necesariamente el tumor tiene que ser maligno a nivel de la hipófisis para producir o para hacer que el paciente no mejore con el tratamiento, ¿ya? Ahora, con respecto ya. Con respecto al adrenocortical, el adrenocortical básicamente estamos hablando de un adenoma, un carcinoma o un tumor en una de las dos glándulas, ¿ya? Adrenales. Ahora, como ya sabemos y lo dijimos hace un rato, la adrenal es la que se encarga de producir cortisol. Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo un tumor en la fase, o mejor dicho, la capa cortical de la adrenal, eso va a hacer que se estimule producción de cortisol, pero solo de un lado. Y es por eso que la adrenal solamente se ve agrandada unilateralmente. O sea, lo que vamos a ver usualmente en ecografía es que una está más grande que la otra.
¿Ya? Ahora, este tipo de síndrome de Cushing es en un porcentaje bastante bajo, más o menos del 15 al 20%. En mi experiencia, últimamente estoy viendo más pacientes con características neoplásicas en las adrenales, lo cual no quiere decir que necesariamente sea una neoplasia, pero a veces vemos una hiperplasia unilateral y ya con eso podemos sospechar. Usualmente cuando son adenomas, son de tamaño pequeño, no suelen invadir otras estructuras, no hacen metástasis, pero cuando hay carcinomas, que en realidad también es bastante raro, suelen ser grandes y suelen invadir otras estructuras. Lo que ahora se sabe es de que los tumores, ya sean malos o buenos, o sea, benignos o malignos, cuando hay un tumor ya de 2 centímetros a más en un paciente, indistintamente del tamaño, sí se sugiere de que se pueda hacer una cirugía o que se pueda extirpar esa glándula, ¿no? A fines de curar al paciente, porque cuando hay un tumor unilateral, o sea, a nivel de la glándula adrenal, la cirugía sí, y tú diagnostica que es realmente un síndrome de Cushing, la cirugía está bastante indicada por el posible riesgo de que esto pueda ser maligno. Entonces, cuando nosotros operamos, hacemos una adrenalectomía, sí podemos tratar de darle una mejor calidad de vida al paciente y más aún si es un paciente joven. ¿Ok? Ahora ya no son tan invasivas como antes, ahora pueden ser laparoscópicas e inclusive el hecho de que esa neoplasia invada estructuras, por ejemplo, la vena cava, la vena renal, no es una limitación para la cirugía en general, pero sí es muy probable que el tipo de cirugía sea diferente. ¿Ya? Y por último tenemos el de origen iatrogénico, que es el que se produce, como les mencionaba hace un rato, por la administración crónica de glucocorticoides, ya sea por vía tópica, o sea, las clásicas cremas que tienen corticoides, que tienen antibióticos, pero sobre todo las que tienen corticoides, ¿no? Y a veces he visto que, ya sea que de repente, ¿no? Alguna vez se les recetó a los tutores para manejar algún tipo de problema de piel in situ, o sea, de ese momento, pero ya el tutor piensa de que la crema ya es para siempre, ¿no? Entonces, cada vez que hay alguna alergia, alguna ronchita o lo que sea, ya pum, le echan, ¿no? O a veces también se ha visto de que las recetan, ¿no? Cuando hay lesiones en piel, ya sea porque se rascan, se pican, y básicamente tenemos un paciente que tiene un mes o 2 meses con una crema con corticoides y la piel está sumamente delgada, ¿no? Entonces, en estos casos, usualmente para este tipo de pacientes, yo sí sugiero hacer un retiro progresivo de los corticoides, mas no está sugerido en estos casos hacer ninguna prueba, ya sea supresión con dexametasona o ratiocortisol. No se sugiere en estos casos porque en teoría, al ser ocasionado por algo exógeno, debería recuperarse una vez que el paciente se le retira los corticoides, ¿no? Bueno, ¿cómo inicio mi ruta diagnóstica? Como les mencionaba hace un rato, la anamnesis es básicamente, creo yo, el 50% de la chamba que podemos hacer. ¿Ya? Porque entre todas las preguntas que le hacemos al tutor, ¿ya? Dentro de todas las preguntas que le hacemos al tutor, la mayoría de veces dentro de la anamnesis van a estar nuestras respuestas. Porque no es igual que un tutor te diga, sí, toma más agua, orina más, y se le cae el pelo, a que te diga, sí, toma más agua, orina más, y no se le cae el pelo, ¿no? Entonces, en esas cosas, en esas preguntas, en esa información, hay cosas que podríamos estar quizás teniendo de información que ya nos pueda orientar a más o menos qué pruebas pedir. Porque sin esa información es muy probable de que estemos en las nubes sin saber qué pruebas se van a solicitar. No es lo mismo sospechar de diabetes que sospechar de Cushing, no es lo mismo sospechar de hipotiroidismo que sospechar de Cushing. ¿Ya? Bueno, con respecto a ya, con respecto a las pruebas laboratoriales, bueno, podemos pedir hemograma, podemos ver bioquímica, colesterol, triglicéridos, uroanálisis, urocultivos si deseamos. Usualmente en la bioquímica, bueno, vamos a encontrar fosfatasa alcalina, LT. En algunos casos la glucosa puede estar alta, o sea, no tanto como una diabetes, pero en otros casos puede estar normal. O sea, por ahí que la glucosa no es algo que nos dejemos llevar usualmente en esos casos, ¿no?
Ahora, la fosfatasa alcalina puede estar, digamos, elevada, no siempre. Yo tengo pacientes en las que está normal, ¿ya? Colesterol y triglicéridos altos, sí, es bastante común, la verdad es bastante común y por eso a veces es una de las cosas que nos podrían frenar para hacer la supresión con dexametasona, ¿ya? Porque a veces hay una lipemia tan marcada que esa lipemia no nos deja procesar el cortisol. Por ende, a veces no hacemos la supresión con DEXA hasta no iniciar tratamiento para los triglicéridos, que es lo que usualmente más genera lipemia en el suero, y poder tener una lectura real. En el uroanálisis sí es cierto, la densidad urinaria puede estar baja, ya no en todos los casos, hay pacientes que tienen densidad urinaria normal, así que no solo se guíen de las pruebas de sangre o de las de orina, guíense de todo, guíense de la clínica, guíense de lo que les dice el dueño, guíense de la ecografía, guíense de lo que ven, sobre todo de lo que ven y de lo que el tutor les dice, porque el tutor le puedes decir, no hay distensión abdominal, y tú lo ves y ya hay distensión abdominal. Entonces, todo es un conjunto de cosas que tienes que evaluar. En sí la medicina no es fácil y la endocrinología tampoco. Entonces nosotros como médicos tenemos que generar un análisis no solamente de los números, sino también de la clínica del paciente. ¿Ya? Ahora, pasamos a las pruebas laboratoriales. Tenemos la prueba de estimulación con ACTH, tenemos el radiocortisol creatinina en orina y tenemos la prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas. ¿Ya? A ver, la prueba de estimulación con ACTH en realidad es una prueba que se usa bastante, sin embargo, no es una prueba que haya sido validada, no es una prueba que haya sido autorizada, ni tampoco es una prueba en la que, digamos, el ESBE, ¿no? Y el proyecto ALIFE valide como una prueba para diagnóstico de la enfermedad, ¿ok? Entonces, la única prueba que está validada, por así decirlo, hasta ahora, ya por todos los estudios que se han hecho, es la supresión con dexametasona a dosis baja. Pero la CTH nos puede ayudar en algunas circunstancias. Por ejemplo, evalúa la reserva adrenocortical, puede determinar las concentraciones, o sea, lo que hace es determinar las concentraciones séricas de cortisol antes, ¿no? O sea, es como que un basal, y luego una hora después de haber inyectado, ¿no? La ACTH, ¿ya? Usualmente se usa una dosis de 5 microgramos por kilogramo, ¿ya? Y bueno, tiene una menor sensibilidad que la supresión con dexametasona, especialmente para perros con tumores adrenales, ¿ya? Y otra cosa importante de de esta prueba es que no puede diferenciar entre síndrome de Cushing hipoficiario y síndrome de Cushing adrenal. O sea, básicamente esta es una prueba de diagnóstico. Si nosotros quisiéramos hacer una prueba para diferenciar el origen, son otro tipo de pruebas. ¿Ya? El rayo cortisol creatinina en orina. A ver, esto es algo, y sí me gustaría ahondar en este tema, porque he visto y creo que se hace mucho porque ya o sea, se ha hablado tanto y se ha explicado y quizás por ahí de repente hemos visto que otros colegas lo han hecho y decimos, oye, pucha, entonces tratamos de seguir, ¿no? Ay, ah, mira, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Ay, entonces así de repente es el diagnóstico, ¿no? Y cada uno tiene su criterio. Y de repente el colega pidió esta prueba porque quizás en ese paciente de repente la duda que tenía o la sospecha que tenía de la enfermedad era muy baja. Pero de repente yo dije, uy, no, de repente lo ha pedido para diagnosticar. Entonces, no, hay que tener en cuenta que el ratio cortisol creatinina en orina es una prueba muy sensible. Yo he visto muchas veces ratios que se han hecho por punción, ratios que se han hecho por sondaje, y no es lo ideal. Siempre que se quiera hacer un ratio cortisol que tenía en orina, tiene que tratar de hacerse con el menor estrés posible. Y si a esto, por ejemplo, yo converso con la tutora o el tutor y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi perro es muy estresado, mi perro, yo le pongo el frasco y ya, o sea, se mueve, no le gusta, o sea, si ya yo sé que ese perro es así, si ya yo sé que al perro le ponen el frasco y deja de orinar, y voy a tener al tutor persiguiendo al perro todo el día para recolectar la orina, no la pido. Muy aparte de eso, no la pido tampoco
porque al ser tan sensible, todo este maratón que hace el dueño para recolectar la orina se hace imposible y el estrés aumenta y es muy probable que esta prueba salga alta sin necesidad de que el paciente realmente esté con alguna patología o mejor dicho, con algún signo clínico asociado a la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a tener mi resultado de mi ratio alto y voy a decir, oye, este perro tiene Cushing y no es así, chicos, ¿ya? Si bien es una prueba segura, es súper fácil, yo la pido más y ya la mayoría de colegas la piden cuando la sospecha de la enfermedad es más que no a que sí. O sea, si yo básicamente veo al paciente y digo, este perro no me pinta como Cushing. O sea, este perro yo creo que Cushing no tiene, porque no tiene tal cosa, no tiene tal cosa, no tiene tal cosa. Entonces yo lo que voy a hacer es, digo, voy a pedir esta prueba simplemente para cerciorarme de que no la tiene. Y es muy probable que de repente me salga negativo, o sea, me salga normal. O si me sale un poco elevada, es muy probable que si yo analizo la situación, veo que al menos algo me tinca, tengo una ecografía o algo más que me pueda dar un indicio, puedo pedir la supresión con DEXA. Pero recuerden algo, esta prueba no es una prueba de diagnóstico. Esta prueba es una prueba de descarte, ¿ya? Ahora sí, tenemos la supresión con dexametasona. La supresión con dexametasona a dosis bajas, ¿ya? Tiene una sensibilidad entre un 85 a un 100% y una especificidad de un 44 a 73%. Sí se utiliza dexametasona vía oral, ¿ya? Sí se utiliza, perdón, dexametasona vía endovenosa a 0,01 miligramos kilo o 0,015 miligramos kilo, como lo quieran usar. Usualmente cuando tenemos pacientes con una dosis, perdón, con un peso bastante bajito, a veces esta dosis tan bajita puede hacer de que de repente el paciente o sea, su dosis final sea pues 0,0, ¿no? Entonces, lo que hacemos usualmente en estos casos, sí se puede diluir la dexametasona, de repente no la vas a diluir en 5 ml, ¿no? Pero sí la puedes diluir de repente en 0,5, la puedes diluir con cloruro, no hay ningún problema, ya a fines de que pueda ingresar toda, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ingresar al paciente de forma endovenosa. ¿Cómo se hace la prueba? Usualmente yo pido un ayuno previo, sí pido un ayuno previo, puedo pedir un ayuno previo de 8 a 12 horas dependiendo del paciente, pero también puedo pedir un ayuno durante la prueba, ¿ya? Y esto usualmente depende mucho de los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque a veces estos pacientes pueden tener, como les mencioné hace un rato, colesterol y triglicéridos altos, y a veces, ¿qué pasa? No los he medido, o sea, de repente no los medí, no los evalué, no estaba dentro del perfil. Pero cuando hago la supresión con DEXA, hago el ayuno, pero durante la prueba lo dejo comer, puede ser que de repente la primera muestra, como es en ayuno, no sale, o sea, sale normal. Pero la segunda, que es 4 horas después, probablemente ya me salga lipémica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no voy a poder terminar la prueba. Entonces, voy a tener que volver a empezar otro día. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Hacemos una medición basal de cortisol, o sea, en ayuno. Luego de eso, yo sugiero hacerlo con un catéter, ¿no? Sacamos la muestra y aprovechando el catéter ingresamos, ¿no? La dosis de dexametasona vía endovenosa y lo llevamos ya sea que se regrese a su casa. De preferencia, yo sugiero de que no se quede hospitalizado, a menos que sea un perro tranquilo, a menos que no hayan otros perros y que estén estresados y qué sé yo. O de lo contrario, podrías hacer la prueba a domicilio si tienes ese servicio, si lo puedes hacer. Ahora, minimizar absolutamente todo rastro de estrés va a ser imposible porque de todas maneras está asociado a un pinchazo, ¿ya? En este caso a tres. Entonces, quieras o no, algún factor de estrés va a haber, ¿ya? Y luego al final, no lo he puesto en las diapositivas, pero sí les voy a dar como que una sorpresa de un estudio nuevo. Entonces,
Luego de que ya yo inyecté la Dexa, luego de que yo ya tomé la primera muestra, luego de eso, a las 4 horas post Dexa le voy a volver a tomar otra muestra y luego a las 4 horas o 8 horas después de la primera toma, vuelvo a tomar otra muestra de sangre y en eso termina la prueba. Ahora, no es necesario que tú mandes cada tubo al laboratorio. Puedes tener los 3 tubos, refrigerarlos y al día siguiente mandar los tres juntos o ese mismo día en la noche mandar los tres juntos. O sea, no es imperativo que tengas que mandar cada tubo cada momento, ¿ya? El cortisol es una hormona bastante estable, ¿ya? Y así que puede tolerar, ¿no? Un tiempo sin que se procese y no alterar sus valores, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnostico un paciente? Si la medición, por ejemplo, a las 8 horas no suprime, o sea, por ejemplo, en este caso, la primera medición fue 1,26 y a las 8 horas que viene a ser el cortisol 3 fue 0,9. En este caso, este paciente debió de haber dado menos de 0,6, ¿no? Para decir que realmente este paciente, digamos, ha suprimido de forma correcta y que no tiene nada. Ahora ustedes dirán, doctora, pero ¿por qué yo tengo acá un cortisol normal si se supone que este paciente de sospecha de Cushing debería tener el cortisol alto? Y no siempre pasa, no todos los pacientes tienen cortisol basal alto. Y es algo que también quiero hacerles hincapié. Un diagnóstico de síndrome de Cushing nunca se hace con cortisol basal, jamás. El cortisol basal no sirve para diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Ya? ¿Puede servir para el diagnóstico de Addison? O sea, ayudarte, sí. ¿Te sirve como monitoreo? Sí. Pero no es diagnóstico de síndrome de Cushing en lo absoluto. Entonces, lo que dice es, si la medición luego de las 8 horas suprime menos del 50% o menos de 1,4, se dice que el paciente no tiene la enfermedad. Sin embargo, cabe recalcar que si pasa lo contrario, o sea, que no suprime y que, por ejemplo, después de las 8 horas el valor es mayor al valor inicial o es menor, pero no en la mitad, es muy probable que el paciente sí tenga síndrome de Cushing. En este caso, este paciente tenía alopecia, polidipsia, poliuria, hiperpigmentación. Entonces era un paciente con toda la clínica de la enfermedad. Entonces, nosotros, y es más, hay pacientes que ni siquiera o sea, que sí suprimen, pero aún así tienen clínica de la enfermedad. Entonces, por más que yo tenga una supresión con DEXA negativa y el paciente tiene toda la clínica de la enfermedad y, o sea, te está dando a gritos que sí lo tiene, usualmente en algunos tipos de Cushing es posible que el paciente suprima con normalidad y aún así tener la enfermedad. Entonces, por eso que en endocrinología, cuando a veces los tutores nos dicen, doctora, ¿pero estás segura al 100%? Yo le digo, no estoy segura al 100%, porque no hay ninguna prueba al 100%. Entonces, lo que yo tengo son una prueba compatible, una prueba que está asociada, una prueba que me dice que sí podría tener, pero yo no puedo estar segura al 100% que tu perro tiene síndrome de Cushing porque no tengo una prueba que me diga al 100%, pero por mi experiencia, por la clínica y por esta prueba te puedo decir que estoy en un 90, 95, 99% segura de que sí lo tiene. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los estudios consideraron la falta de supresión, la supresión parcial, o sea, la supresión parcial es de que suprime a las 2, o sea, a las 4 horas, o sea, en el cortisol 2, y a las 3 horas ya no suprime, ¿no? Como resultados positivos. Y a los patrones de supresión completa, o sea, a los que supuestamente suprimen de forma normal, como patrones negativos. Perdón, como resultados negativos. Por ejemplo, esto de aquí es una supresión parcial, ¿no? O sea, suprimió un poquito a las 4 horas, pero luego a las 8 horas volvió a subir. Este es un patrón de escape. Por ejemplo, aquí va acá, su cortisol, baja considerablemente, pero luego vuelve a subir, no tanto como para llegar a este valor, pero vuelve a subir aún así siendo más de la mitad, ¿ya? Eh, Esta es la supresión parcial, este es el patrón inverso, ¿ya? O sea, va aquí su cortisol, suprime un poquito, ¿no? O sea, baja un poquito y luego ¡pum!
baja un montón. Entonces, todos estos patrones que tenemos aquí son patrones que podemos encontrar en la clínica diaria. Entonces, es por eso, chicos, de que no es tan simple como decir, ah, ya le hice una supresión convexa, salió negativo, no tiene nada. Y el perro te grita por todos lados que sí tiene Cushing, ¿ya? Ahora, tenemos las pruebas de imágenes, ¿no? La ecografía usualmente es algo que a veces no la mandamos porque ya los pacientes vienen con ecografía, ¿no? A veces nos derivan simplemente por tener en la ecografía una adrenal rara, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, la ecografía nos ayuda bastante porque es uno de los métodos menos invasivos que tenemos para poder ver cómo están las adrenales, porque va a ser un poco raro que yo de frente te mande haz una tomografía. Cuando sabemos que la tomo, pues hay que sedar y toda la cosa. Entonces, ya a veces no siempre necesito una tomografía si es que no hay una lesión en la adrenal. Entonces, sí es importante tener en cuenta de que vamos de menos a más. Si bien queremos abordar todo, queremos abarcar todo, queremos tener el diagnóstico ya, sí es importante ir de menos a más. Ahora, se puede visualizar en la ecografía, por ejemplo, un agrandamiento bilateral, o sea, ambas adrenales grandes, usualmente cuando es de origen hipofisiario, ¿ya? Y una adrenal más grande que la otra, o una adrenal con características neoplásicas, cuando es de origen adrenal. Por ejemplo, en este caso tenemos este paciente con la adrenal derecha que tiene una alteración, ¿no? A nivel, ¿no? Que parece neoplásico, que no podemos definir al 100% que es neoplásico porque es una ecografía, pero tiene características neoplásicas, hay un agrandamiento, mientras que la otra, para el tamaño que tiene la perra, está dentro de todo normal. Entonces tenemos una dedal más grande que la otra y la que está grande tiene un aspecto nodular, ¿no? Entonces es muy probable que de repente sí, en este caso, sea de origen adrenal el síndrome de Cushing, ¿no? Ay. Ahora, esto de aquí es una tomografía, ¿ya? Usualmente las tomografías yo las pido mucho, ya sea que sean de origen abdominal o a nivel de encéfalo, ¿ya? Lo que usualmente pasa con las tomografías es que sí nos pueden ayudar, ¿no? A definir la causa, ¿no? Pero usualmente esto lo usan más en Holanda para una cirugía, ¿ya? Usualmente en Holanda, cuando ya hacen una ecografía y hay una alteración en la adrenal, piden una tomografía de encéfalo, pero el mismo día que van a operar, el mismo día que van a hacer, ya sea la adrenalectomía o ya sea la hipofisectomía, ese mismo día el cirujano hace una tomografía minutos antes de la cirugía. Acá sí es un poco más tedioso poder hacer, ¿no? Todo este tema por un tema de costos, pero allá lo hacen porque claramente estamos hablando de un hospital veterinario, ¿ya? Entonces, usualmente, como dice acá, se utiliza más para planificar, ¿no? Un tema quirúrgico de un tumor adrenal, pero también de un tumor hipofisiario. Puede permitir la visualización de tumores hipofisiarios, sí, y en perros, ya con hiperadenocorticismo hipofisiario, a veces pasa de que los tumores pueden ser microtumores y no necesariamente observarse un macrotumor como se observa aquí, ¿ya? A veces pasa de que solamente se ve como un agrandamiento leve y ahí hay que hacer unas ciertas mediciones para ver si están dentro del índice PB o no y evaluar si es que realmente amerita que es un macroadenoma o es un microadenoma o bueno, un macrotumor o un microtumor, ¿ya? También hacemos tomografías a nivel abdominal justamente para ver la glándula adrenal, para ver si hay una neoplasia, para ver si hay invasión vascular, para ver, ¿no? Más que nada en el caso de la cirugía, el cirujano, para más que nada evaluar qué tipo de cirugía, cuál va a ser el abordaje, si puede ser laparoscópica, si no puede ser laparoscópica, cómo lo va a manejar, ¿ya? Y bueno, la resonancia magnética, que usualmente sí, pues, ¿no? Se pide también para el tema de hipófisis, para ver el tema de las lesiones a nivel de lo que viene a ser el encéfalo, ¿no? Pero usualmente yo no la pido mucho, ¿ya? Yo no la pido mucho. De hecho, quería enseñarlos, no sé si al final nos queda un tiempo, porque creo que estamos un poco cortos de tiempo, estoy tratando de hacerlo rápido. Les voy a enseñar, si es que me da el tiempo, una tomografía de dos macrotumores de pacientes que lastimosamente ya no están con nosotros. Ahora,
¿Cuál es el mejor tratamiento para mi paciente? Tenemos el mitotano, tenemos anteriormente el ketoconazol y tenemos el trilostano. Ahora, el mitotano, tengo una colega colombiana que lo usa mucho, particularmente nosotros aquí en Perú no lo usamos tanto. Uno, porque no lo tenemos a disposición y dos, personalmente yo, porque lo usaría más que nada en tumores adrenales, más que en tumores hipofisiarios, porque básicamente lo que hace el mitotano es una destrucción, ¿no? De la zona fascicular y reticular de la glándula adrenal. O sea, estamos hablando de que va a destruir la capa que se encarga de producir cortisol. Entonces, lo que va a hacer es hacer que la glándula se haga más chiquita. Ahora, hay un porcentaje bajo de que pueda producir un hipoadrenocorticismo, en este caso un síndrome de Addison, ¿ya? Debido a una destrucción de la zona glomerulosa, a pesar de que en teoría no la destruye, ¿ya? Solo debe usarse cuando se demuestre que el trilostano fue ineficaz, eso es algo de un estudio que hizo Sara Gallak, o no se puede usar por otras razones, ¿no? Yo particularmente, como les digo, solo lo usaría en el caso hay un tumor adrenal y no hayan posibilidades de una cirugía. Efectos adversos, puede haber letargo, anorexia, debilidad y diarrea, dependiendo mucho también de las dosis. Ketoconazol básicamente ya no se usa, se usaba antes. Gracias a Dios no me ha llegado hasta ahorita ningún caso de paciente con tratamiento de ketoconazol para síndrome de Cushing, pero anteriormente, cuando todavía no teníamos el trilostano disponible, era lo que más se usaba. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Anorexia, vómitos, enzimas hepáticas elevadas, diarrea, ictericia, debilidad, letargo, en fin, infinidad de efectos secundarios que puede tener este medicamento como tratamiento para el síndrome de Cushing. El trilostano básicamente es un inhibidor del sistema enzimático 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la cual se encarga o que es esencial para la síntesis de cortisol. O sea, lo que hace el trilostano es básicamente bloquear este sistema para que no se produzca cortisol y así el paciente no tenga los niveles de cortisol altos y por ende todos los signos clínicos que ya hemos hablado antes. Tiene una eficacia más o menos de un 80% y es capaz de controlar por periodos largos los signos clínicos. Sí puede producir necrosis adrenocortical, ya, pese al corto tiempo que tiene, o sea, pese a que tú lo uses una semana, 3 días, 5 días, o sea, puede producir y desarrollar un hipoadrenocorticismo. Si bien esto se ha visto en dosis altas, ya, los estudios manifiestan de que no, o sea, a nivel estadístico, no necesariamente sea debido a la dosis. Podría ser de repente el tiempo de uso, ¿ya? Indicado, bueno, se usa básicamente para tratamiento de ambos tipos de síndrome de Cushing hipofisiario o síndrome de Cushing adrenal, ¿ya? No tiene efecto a nivel tumoral, no va a hacer que el tumor no crezca, no va a hacer que el tumor disminuya de tamaño, no ejerce ningún tipo de función a nivel tumoral. Según lo que dicen los libros, de 0,1 a 1 miligramo por kilo 2 veces al día con alimentos. Sin embargo, es muy probable que el paciente necesite más de 1 miligramo si lo requiere. Entonces, si el paciente requiere, en teoría, más dosis, podrías dárselo. Pero ahí tiene mucho que ver que tú puedas saber el origen del síndrome de Cushing. No es igual que tenga un síndrome de Cushing hipofisiario con un macrotumor a que tenga un Cushing adrenal o a que tenga un Cushing hipofisiario con un microtumor. ¿Ya? Ese es un estudio, ¿no? Donde se habló sobre los factores de riesgo o sobre los factores que podrían desencadenar hipoadrenocorticismo, síndrome de Addison en pacientes tratados con trilostano. Según lo que se dijo aquí, de 156 perros, 19 desarrollaron hipoadrenocorticismo, el 74%, o sea, casi más de la mitad, mejor dicho, más de la mitad, 14 de 19 de forma transitoria, o sea, por un periodo corto y luego regresó de nuevo a la normalidad, y un 26% de forma permanente, o sea, 5 pacientes de 19. La mediana de dosis más o menos fue 4,3 miligramos por kilogramo día, ¿ya? Y bueno, los factores de riesgo, según lo que menciona el estudio, no estaban asociados a la dosis y sí fue un mayor riesgo en pacientes que, digamos, hubo un tiempo que no usaron trilostano y luego lo volvieron a usar. El trilostano, los hallazgos que se encontraron es que puede producir, ¿no? Efectos graves como el hipoadrenocorticismo, incluyendo la muerte, y la necrosis adrenocortical.
en casos ya horribles. Esto es otro estudio también que demuestra de que los pacientes tratados con trilostano a cierta dosis, por más que estadísticamente, o sea, no se dio o no se dijo de que la dosis era un factor de riesgo como tal, pero que no necesariamente era el que desarrollaba esto, pero sí hay que tener mucho cuidado porque ya son dos estudios que nos demuestran de que el paciente sí puede desarrollar hipoadrenocorticismo. Aún así sea transitorio, ¿no? Se puede ocasionar. Por ende, es importante tomar en cuenta de que, al menos bajo mi perspectiva, siempre voy de menos a más con la dosis de trilostano, ¿ya? Esto de aquí es otro estudio que se hizo porque también hemos visto, en este caso he visto pacientes que a veces se tratan una vez al día con trilostano porque a veces siguen el prospecto de lo que dice el fabricante, a veces de las, ¿no? de las pastillas de marca y no necesariamente quiere decir que lo que dice el fabricante es lo que se tiene que hacer de acuerdo a la literatura. Y este es un estudio que habla en el que los pacientes que se trataron con trilostano 2 veces al día tuvieron mucho más tiempo de vida que pacientes que se trataron solamente una vez, pero sobre todo los pacientes que se trataron con dosis bajas, menos de, de 1 miligramo kilo a 2 veces al día. Ahora, las hipofisectomías, ¿ya? Básicamente aquí no están disponibles todavía. Esta es una imagen de un humano, pero básicamente es igual. Se entra por el paladar blando en el caso de los caninos y por ahí se quita la glándula hipófisis en su totalidad. No es que solamente se va a quitar el tumor, no es que solamente se quita un pedacito, no, se quita toda la glándula. Por eso es que para este tipo de cirugías solo son algunos pacientes los que están indicados, no todos, porque usualmente cuando quitas la hipófisis, ¿ya? Se puede quedar con, como dice acá, una terapia de reemplazo de D4 o tiroxina y cortisona en algunos casos. Y puede ser que necesites desmopresina por algún tiempo, ¿ya? Por una diabetes insípida que puede producirse. Entonces, realmente hay que evaluar qué pacientes o qué tipo de pacientes están digamos, o son candidatos para este tipo de cirugías que en realidad aquí no se hacen, pero cuando se empiecen a hacer, hay que seleccionar muy bien a los pacientes que se van a hacer estas cirugías, ¿no? Bueno, la adrenalectomía es algo que se hace, es bastante común en realidad. Yo la recomiendo mucho en pacientes que no son tan mayores, pacientes que de repente no tienen comorbilidades muy marcadas, salvo solo esta enfermedad, y que realmente pues a veces la neoplasia es muy pequeña que con la paroscopía sale, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, que hay una invasión vascular no descarta la enfermedad, o sea, no descarta, perdón, la cirugía. O sea, no descarta que, ya tiene invasión vascular, ya no lo opero, no, no necesariamente, ¿ya? Pero sí es una cirugía que puede tener algunos efectos secundarios como cualquier cirugía, ¿ya? Por eso es importante también indicarla con colegas que ya hayan tenido experiencia haciendo este tipo de cirugías o que de repente hayan ya visto este tipo de casos, ¿no? Bueno, las terapias combinadas básicamente son terapias que se usan para pacientes con síndrome de Cushing a nivel hipofisiario. Y en este caso tenemos a la cabergolina y tenemos al ácido retinoico. Estos dos estudios son los únicos estudios que tenemos hechos en Latinoamérica, ya que en Europa la cabergolina no está, no sé si la cabergolina o el ácido retinoico no está permitido, por ende no se han hecho estudios en Europa, pero sí en Sudamérica. Y esto es un estudio de los argentinos, ¿ya? Y esto también es otro estudio de los argentinos, ¿ya? Uno es del 2018 y este es perdón, uno es del 2008 y otro es del 2006. En ambos casos, como ya les mencionaba hace un rato, como el trilostano no ejerce función a nivel del tumor, nosotros en ciertos pacientes, usualmente y más comúnmente en pacientes con macrotumores, a veces el trilostano no funciona. O sea, tú vas subiendo la dosis, subiendo la dosis, subiendo. Entonces, se hizo un estudio con otro tipo de terapéuticas, en este caso la cabergolina, ¿ya? ¿Por qué se hizo con la cabergolina? Porque la cabergolina se usa para tratar prolactinomas en humanos. Entonces, usualmente, ¿ya? Estos prolactinomas están asociados también a nivel de la hipófisis. Por ende, se dice de que por ciertos receptores podría también la cabergolina ayudar en este tipo de neoplasias.
Entonces sí se usó ya un total de 40 perros, 17, o sea, estamos hablando menos de la mitad, sí respondieron favorablemente a la cabergolina. Ya disminuyó, por ejemplo, la CTH endógena, disminuyó el tamaño tumoral. Entonces sí fue útil en estos pacientes, lo cual no quiere decir que en todos los pacientes con síndrome de Cushing hipoficiario tú le vas a mandar cabergolina, porque no es para todos. Por eso es importante saber en qué casos mandamos y en qué casos no. Igual con el ácido retinoico. El ácido retinoico tuvo, digamos, una mejor, ¿cómo se llama? Mejor porcentaje de mejora. Fueron 42 perros, ¿ya? Y básicamente 22 con ácido retinoico, 20 con ketoconazol, y de los 22 perros, 18 respondieron al tratamiento con ácido retinoico, ¿no? Entonces, también podrías usarlo, pero particularmente yo prefiero usar cabergolina, ¿ya? Pero sí es cierto que la cabergolina o el Relaize que conocemos sí puede producir algunos efectos secundarios bien marcados, ¿ya? Entonces sí es importante tomar en cuenta eso si lo vamos a mandar. Bueno, el monitoreo básicamente es pruebas de sangre, ecografías, eh, electrolitos, cortisol. Puedes hacer estimulación con ACTH también. Sí puedes hacer estimulación con ACTH. La ACTH, ¿cómo se llama? Es bastante cara, la verdad es bastante cara. Acá en Perú como tal no se consigue, nos tenemos que traer de otros países en realidad. Y bueno, básicamente la estimulación con ACTH se puede manejar para el control o para monitorear, ¿no? Cómo va el avance del paciente, ¿ya? ¿Se puede usar? Sí, se usa también. En realidad, el tema con esto del ACTH es que a veces tenemos que hacer dos tomas, ¿no? Dos hasta tres tomas, ¿no? Entonces, a veces es un poco tedioso, ¿ya? Eh, Luego, bueno, tenemos el cortisol pretrilostano, que es el cortisol básicamente que se toma en ayunas, ¿ya? Pero recuerda de que toda prueba que nosotros hagamos para monitoreo, ya sea cortisol, ya sea bioquímica, ya sea electrolitos, todo se tiene que hacer en conjunto con la clínica del paciente. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un paciente con cortisol en 5 o 6, que digamos es más del límite, pero el paciente puede estar estable, puede estar bien, puede ya no tener signos clínicos, la bioquímica está bien, ya no hay polidipsia, no hay poliuria, ya recobré el pelo, no hay hiperpigmentación, pero yo tengo un cortisol alto, ¿no? Entonces digo, ah, no, le tengo que subir triptofano. No necesariamente. Por eso todo queda a criterio del médico y todo queda a evaluación del médico y ¿cómo se llama? Y todo queda a evaluación de lo que pueda hacer el tutor. Entonces, sirve todo lo que tú converses con el tutor y también lo que puedas conversar o lo que tú veas a nivel clínico. ¿Ya? El uroanálisis, usualmente el uroanálisis nos va a servir para monitorear la densidad urinaria. Por eso es que es importante tener un uroanálisis inicial y luego uno después de un mes de tratamiento, ¿no? Luego tenemos el UPC, que es el ratio proteína-creatinina en orina, que también nos ayuda, pero más que nada a ver las funciones adicionales, ¿no? La función renal, ver si persiste la proteinuria, ver si ya se compensó, si es que de repente en algún momento el paciente tuvo proteinuria, ¿ya? De preferencia, el ratio proteína-creatinina no debería procesarse si hay sedimento activo, por ejemplo, si hay bacterias, si hay sangre. Todas esas cosas pueden afectar o alterar los resultados. Y bueno, los electrolitos, más que nada los medimos para evaluar que no se genere un hipoadrenocorticismo, ¿no? O un síndrome de Addison por un exceso de dosis de trilostano. Bueno, en cuanto a la imagenología, o sea, más que nada la ecografía es para monitorear cómo va la adrenal. En este caso, usualmente yo la pido cuando el tutor decide no operar. Por ejemplo, el doctor me dice, ¿sabe qué, doctora? No voy a operar. Ya sea porque no tengo dinero, ya sea porque de repente no quiero, o ya sea porque mi perro está viejito, lo que sea. No lo voy a operar. Entonces le digo, ok, listo. Entonces vamos a hacer monitoreos para ver que esa neoplasia no crezca o para ver que esa neoplasia no invada otras estructuras. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber eso si el dueño no lo va a operar? Me sirve a mí como médico, para poder saber qué cosa le voy a decir al tutor o qué cosa el tutor puede esperar en este paciente con de repente ya una neoplasia avanzada. Igual, también para ver el tema ¿cómo se llama? De la hepatomegalia, para ver si de repente lo que viene a ser el sedimento, o sea, la vesícula, de la vesícula ha mejorado, no ha mejorado, etcétera.
La resonancia también nos ayuda para hacer el monitoreo de las neoplasias, ¿no? Sobre todo si estás con tratamiento de cabergolín y quieres hacer un control de aquí a un año, puedes hacer una resonancia o una tomo abdominal o también una tomo encéfalo para ver también el tema de las adrenales o del cerebro como tal. Eh, bueno, ¿qué relación existe entre el síndrome de Cushing y la diabetes? Mucha relación. Ya hay bastante asociación. No es que todos los pacientes con Cushing tienen diabetes, ni todos los pacientes con diabetes tienen Cushing, no funciona así, pero sí es cierto de que es una enfermedad, o mejor dicho, son dos enfermedades o dos patologías que están bastante asociadas. Entonces, es muy probable de que tú tengas un paciente con síndrome de Cushing y que de repente al tiempo desarrolle diabetes o al revés. Entonces, es importante siempre informarle al dueño de que son dos patologías que van de la mano y que es muy probable de que en algún momento, si tiene síndrome de Cushing, pueda desarrollar diabetes o viceversa. Solo que a veces lo que pasa es que diagnosticas la diabetes mucho más rápido. ¿Por qué? Porque haces una medición de glucosa. Entonces, dentro de la bioquímica hay glucosa, hay signos clínicos, sale alta y lo diagnosticas mucho más fácil que de repente hacer una supresión convexa para diagnosticar Cushing, ¿no? Ahora, este es un estudio donde habla sobre el tiempo de sobrevida, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con solo síndrome de Cushing tuvieron un tiempo de supervivencia de 1.245 días. Solo con diabetes, 33 meses. Y diabetes con síndrome de Cushing, 892 días. Ahora, a lo que voy y lo que va este estudio es que no necesariamente el tener dos patologías significa de que ya es una sentencia de muerte. Significa de que sí, probablemente va a disminuir un poco en los días de vida o la esperanza de vida, los meses de vida, pero no es que sea tan dramáticamente y que ya, por así decirlo, ya se va a morir, ¿no? Pero sí tener síndrome de Cushing puede ser un pronóstico negativo en perros con diabetes, pero el impacto de la supervivencia, o sea, del tiempo de vida, puede variar. Aparte, tienen que también tomar en cuenta de que todos estos estudios no son hechos en poblaciones de Latinoamérica. Entonces, todo puede variar dependiendo del tipo de paciente, del tratamiento, de la zona, en fin. ¿Ya? Y bueno, pasamos a los casos clínicos. Ya voy a tratar de ser bastante rápida porque creo que ya estamos con el tiempo ahí. ¿Ya? Bueno, este Sayax es un perrito de más o menos 11 años, macho castrado, que nos llega a consulta porque tenía sobrepeso, estaba letárgico, tenía cola de rata y también tenía polidipsia. No había poliuria según la dueña, pero sí había polidipsia. Realizamos la interconsulta porque la doctora sospechaba de que podía ser un paciente endocrino. Teníamos estas pruebas de laboratorio en el que pues tenía muchas alteraciones a nivel de la bioquímica, ¿ya? Fosfato alcalina alta, ¿no? Tenía también bilirrubinas, pero miren, por ejemplo, colesterol y triglicéridos normales. Bueno, en este caso se le midió T4 total, cortisol, ¿no? Cortisol basal, pero en realidad, básicamente, pues este cortisol no nos daba mucha información. Lo que teníamos que hacer nosotros con él era hacer una prueba para diagnóstico. ¿Qué es lo que vimos en el examen físico? Por ejemplo, a pesar que este perrito tenía, pues, si se dan cuenta, ¿no? Una cola con pelo tupido, pelo pegado, pero sí tenía zonas donde le faltaba pelo, ¿ya? Había una distensión abdominal, además de una piel delgada característica de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, revisamos al paciente, por eso no solamente es importante dejarnos llevar por las pruebas, sino también la clínica o lo que nosotros veamos durante la consulta, ¿no? Entonces, en este caso, este paciente pues tenía la piel sumamente delgada, eso era una cicatriz de una cirugía, creo que había tenido, o sea, era un paciente que te gritaba que tenía Cushing por el tema de la piel, ¿no? Entonces, hicimos la supresión con dexametasona y miren, ¿no? Cortisol en 4. Luego a las 4 horas suprimió un poquito y luego a las 8 horas después de esta aumentó más de la basal. Y por ejemplo, aquí este paciente tenía una densidad urinaria alta. O sea, no siempre todos los pacientes con densidad urinaria baja necesariamente tienen Cushing. A veces pueden estar normales o hasta la orina un poco más concentrada. Y no necesariamente es que se descarte la enfermedad. Bueno, en este caso nosotros empezamos tilostano. A mí me gusta empezar con 0,3 miligramos por kilo y a esa es la dosis que a mí me gusta iniciar casi en todos los pacientes, salvo que yo vea que hay una enfermedad, o sea, que el síndrome de Cushing a mi perspectiva es muy marcado y está muy crónico.
quizás sí podría aumentar un poco más la dosis, pero a mí me gusta ir de menos a más y para mí es la dosis que me ha funcionado. De repente a otra persona le funciona 1 miligramo kilo, pero a mí 0,3 me ha funcionado y es con lo que yo empiezo y voy aumentando. ¿Ya? Cada uno va a sacar su dosis, chicos. No existe una regla. Es igual que con la insulina. Puedes tener una dosis inicial y luego vas aumentando, como también hay pacientes que a veces necesitan menos de lo que tú inicias. Entonces, cada paciente es distinto. ¿Ya? Bueno, a mí me gusta mandarla a formular porque me gusta ser mucho más exacta en mis dosis. Sí se manda 2 veces al día y de preferencia luego de las comidas porque si no, no se metaboliza de forma correcta. Adicionamos AME por el tema de las hepatopatías porque el tema hepático ya era crónico, o sea, de esa prueba que teníamos ya la doña nos había dicho de que anteriormente también tenía lo mismo. Pedimos control de cortisol basal, uroanálisis, etcétera. Al control primer mes vemos una mejora en la cola, por ejemplo, ¿no? Vemos una mejora también aquí, pero todavía había cierta distensión abdominal. Habían todavía algunas alteraciones en la bioquímica, inclusive el colesterol había aumentado un poco, pero se debía a que la tutora le daba ciertas cositas a Ajax, ¿no? Que, digamos, no estaban dentro de lo que debería comer, ¿no? Mantuvimos el SAMe, aumentamos la dosis de trilostano y bueno, hicimos un control. Al nuevo control, la cola mejoró considerablemente, el tema del cuello todavía persistía, pero la distensión abdominal todavía estaba, ¿no? Todavía estaba marcada y yo, la verdad, ambiciosamente quería que desaparezca. Entonces, bueno, ya había mejorado mucho, ¿no? Algunos valores, pero la urea y el MU se dispararon un poco. No me acuerdo específicamente si ya había hecho un cambio en la dieta en ese momento o no, pero yo decido aumentar el trilostano. Aparte, bueno, el cortisol seguía, según este laboratorio, dentro de lo normal, ya, pero yo decidí aumentar más que nada por la alopecia, más que nada por la distensión abdominal y más que nada por estos dos valores que yo quería que estén mucho mejor. A eso iba con que no necesariamente el cortisol debe estar dentro del rango y tú necesariamente digas que el paciente está bien. No es, digamos, exacto de que porque ya el cortisol está ok o dentro de lo que tú esperas, ya ese paciente está controlado. No es así. Ya hicimos también un cultivo y vimos que la urea y el boom y la crea aumentó un poco más. Entonces yo dije, qué raro, o sea, o este perro se está queriendo volver renal o algo más está pasando. Entonces, con esas alteraciones decidí aumentar un pelín más, cambiamos de laboratorio, ese laboratorio nos dio un valor de cortisol muchísimo más alto, pero yo decidí aumentar, ¿no? La concentración de trilostano, incorporar SAMe de nuevo, que ya le habíamos quitado, y hacer un control más o menos en 30 días, y ya sí le dije a la dueña de que por favor pase nutrición con un veterinario, porque había pasado creo que nutrición con un zootecnista. Entonces yo le dije, creo que mejor podríamos pasarlo con un veterinario que quizás esté más orientado, ¿no? Al tema nutricional para que nos pueda ayudar y claro, que sepa, ¿no? Que tiene esta patología. Hicimos un control, ya colesterol y triglicéridos estaban mucho mejor, el sodio estaba un pelín bajo, el potasio estaba normal, el cloro, bueno, son dentro de los electrolitos y ya el cortisol estaba, ¿no? Dentro de ya los valores correctos de este laboratorio, ¿ya? Y llegó a pasar nutrición al final. La distensión abdominal mejoró muchísimo. Acá se había medio movido porque estaba moviendo la cola. Es hermosa y eso es muy lindo. Ya la distensión había mejorado, la alopecia había mejorado. Si ven, ya no hay a comparación de la que tenía antes. Ya no hay polidipsia, no hay poliuria, no hay letargia. Entonces decidimos mantener la misma dosis de trilostano a 0,6 miligramos kilo y bueno, mantener controles cada 2 o 3 veces al año y le dimos de alta a nuestro hermoso Ajax. Ya no hemos sabido más de él. La última vez que pregunté por él, la colega me dijo de que bueno, la tutora le estaba dando el trilostano todavía, ¿no? Porque sabemos que es una enfermedad que requiere tratamiento de por vida. Ruby. Rumi es una paciente que significa mucho para mí porque creo de que es de esos pacientes que rotan por diferentes especialistas y que es este clásico paciente que puede irse y regresa. Yo la verdad la primera vez que la vi porque a la tutora le sugirieron que pase consulta endocrino, fuimos a domicilio, tenía polidipsia, poliuria, polifagia, miren, tenía 4 años, no 5, no 6, no 7, no 10, era muy joven, ¿ya?
Tenía piel delgada, ya había tenido problemas de piel, era un perro peruano y como ven, la distensión abdominal no era tan marcada, era una distensión abdominal un poquito, ¿no? Poquito. En la ecografía había marcado una adenomegalia bilateral y además tenía alteraciones a nivel de la bioquímica. Midimos la presión, había normalidad, vemos las lesiones, piel delgada, ¿ya? O sea, sí era una paciente, ¿no? Que clínicamente parecía con síndrome de Cushing. Yo le mandé las pruebas, la doctora decidió pasar con otro colega, estuve en tratamiento, yo no supe más de ella, casi un año creo. Me comentó que estaba con tratamiento, porque nosotros siempre preguntamos por nuestros pacientes, y bueno, esto es lo que ella nos enseña, ¿no? Nosotros le sugerimos que haga pruebas para diagnóstico y ya no la volvimos a ver. Pero cuando ya la volvimos a ver después de un año, si se percatan, la distensión abdominal estaba peor, ¿ya? Había una distensión abdominal mucho más marcada, la piel seguía igual de delgada, ¿ya? Y ya la dueña viene conmigo básicamente con un grito de auxilio porque en sí la tutora, o sea, quería hacerla descansar. Eso es lo que quería. Me dijo, yo la veo sufrir, yo la veo mal, a las justas camina, mira las patas, están todas dobladas, yo creo que está sufriendo, yo no quiero que sufra, no sé qué. Entonces, bueno, empezamos a indagar dentro del tratamiento, le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Podemos instaurar cabergolina porque ella estaba con ácido retinoico. Le dije, oye, hay que quitárselo, hay que instaurar cabergolina, ¿no? Le hicimos nosotros las pruebas de sangre, todo es, bueno, esto es lo que ella nos enseñó de la supresión con dexametasona que le hicieron. También le midieron este ACTH endógena, tenía alteraciones supermarcadas, mire, colesterol en 300, fotos alcalina en 400, perdón, en 600, ¿no? ALT en 400, o sea, habían, ¿no? Los controles igual, o sea, pero a veces la dueña como que se perdía un poco, ¿no? También de los controles. No conmigo, pero sí se perdía un poco. Entonces, no teníamos pruebas siempre, ¿no? Y también tenía una densidad urinaria disminuida, pero bueno, ella no sentía que, o sea, sintió que en un momento hubo mejoría, no mucha, o sea, hubo mejoría a nivel de bioquímica, pero después ya no. Entonces, bueno, cuando ya nos vimos, nosotros le tomamos muestra y mire, fue tasa alcalina en 900, triglicéridos en 300, colesterol en 400, ALT en 189, ¿no? Entonces, y bueno, el cortisol en 11, ¿no? Entonces nosotros instauramos cabergolina, quitamos el ácido retinoico y bajamos un poco la dosis de trilostano, añadimos fenofibrato, añadimos omegas, ¿no? Y la vimos en un control. Luego del control, si se dan cuenta, la distensión abdominal había mejorado considerablemente. O sea, estaba mejor. Y yo me alegré y dije, oye, qué genial. O sea, ya la distensión abdominal está súper bien. Ya la dueña me dijo que había mejorado la polidipsia, que había mejorado la poliuria. Y dije, oye, qué bacán. Entonces, hay que seguir. Y yo le dije, oye, hay que subirle un poquito la dosis de triclostán. Todavía tenía alteraciones bioquímicas, pero habían bajado, ¿no? A comparación de cómo las tenía en un primer momento, ¿ya? Y bueno, nosotros decidimos subir, ¿no? Un poco la dosis de trilostano, o sea, la misma concentración, pero un poquitito más, y por temas económicos decidimos cambiar el SAMe por Igacure para que se le haga un poco más factible a la dueña, y se mantiene cabergolina. Segundo control, la paciente ha mejorado mucho más, según la dueña, inclusive le ha crecido pelo, pero todavía había, ¿no? Esta piel delgada, pero sin embargo, bueno, la tutora pues le daba una dieta que ella consideraba. Aquí había mucha más mejoría de las enzimas hepáticas y todo, y es ahí donde yo le digo, Fiorella, hay que hacer un control de acá a 2 meses. Se perdió un poquito la dueña, ¿ya? Aumentamos, como le digo, un poco la dosis, pero le dimos control en 2 meses. Pero ya para los 2 meses, cuando Rumi volvió, volvió mucho peor. Ya había aumentado el tema del acné, había aumentado la distensión abdominal, volvió con la polidipsia, la poliuria, comedones, distensión abdominal, ha empeorado y las pruebas de sangre obviamente dieron, ¿no? Fatales, ¿no? Dieron fatales. Acá, creo que esto aquí, ¿ya? Aquí. Entonces, em, quiero abrir esto. Ya. Entonces, aquí es donde yo le digo a Fiorella, oye, o sea, no estamos avanzando, nos estamos estancando, necesito hacer otras cosas, ¿no? Entonces ella me dijo,
Mira, Yaritza, ¿sabes qué? Yo ya he hecho todo por mi perra, no sé qué más hacer, la verdad, me da mucha pena y etcétera, 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 ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos a disminuir la dosis de trilostano, hay que añadir fenofibrato de nuevo, hay que añadir SAMe de nuevo y le sugerí una tomografía. Ahora, aquí es la parte donde yo les digo a ustedes y donde les mencioné en un primer momento, si tienen dudas, pregunten. Yo este caso me parecía muy desafiante porque nunca me había pasado hasta ese momento de que un paciente no responda al trilostano y que responda parcialmente la cabergolina y luego no. Entonces yo conversé con el doctor Elber Soler y le dije, ¿no? Hola Elber, ¿qué tal? Mira, bueno, nos conocimos en Italia. Le digo, hola Elber, tengo este caso, ¿no? Y mira, la verdad es que la dueña estaba bastante rehusada a hacer las pruebas de imágenes porque, uno, por presupuesto y dos, porque siempre tienen que tener en cuenta de que a veces el dueño no quiere hacer algo porque dice, oye, pero ya sé que tiene un tumor, o sea, ya sé que tiene un tumor, ¿de qué me sirve hacerle una imagen? Entonces yo le dije a Elber, oye Elber, pero o sea, mira, o sea, la dueña no le quiere hacer y me dijo, Yaritza, insístele a la dueña, porque es muy probable que ese paciente tenga un macrotumor. Entonces yo ignorantemente le dije, pero ¿por qué? O sea, pero ¿qué es? O sea, ¿qué tan importante es saber que tiene un macrotumor? Y me dijo, porque de eso lo que importa es el pronóstico que puede tener el paciente. Entonces, no es que tú pidas una prueba de imagen por pedir, tú la pides porque necesitas darle al dueño una respuesta. Entonces, yo tuve que ser muy convincente con Fiorella. Para esto Fiorella se hizo un poco más amiga mía y yo le dije, Fiorella, hay que hacer una tomografía. Mira, le expliqué, le conté, le dije, he hablado con tal colega y sí, hay que hacerlo porque es importante saber qué pronóstico tiene. Ahora, nosotros sospechábamos que tenía un macrotumor, pero no estábamos seguros. Entonces, yo le pedí una, una tomografía, ¿ya? Y espero que se pueda ver aquí porque no lo traté de no no, esta es blandos, cabeza óseo, cabeza blandos, creo que es esta. Ya. Esta es la tomografía de encéfalo de Rumi. ¿Ya? Yo muy amablemente, acá está. No sé si lo logran ver. ¿Ven esto que está acá? Ya, esa de aquí es un macrotumor. Y yo no me sentía tan segura porque decía, oye, pero no se ve tan bien, o sea, ok, tú tienes dudas, no sabes, no estás seguro, ves la sagital. Entonces vas a ir a la sagital, pero la que es con contraste, pero no la ósea, sino la blanda, porque tú tienes que ver el tumor, ¿no? No vas a ver, esta no es. Ya, no vas a ver el óseo porque el óseo no te interesa el blando. Y vamos a ver si está acá. Chan, 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 chan. Ay, creo que no está acá. Mm, 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 mm. Ta, 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 ta. Creo que es esta cabeza. Lo que pasa es que son muchas imágenes. Ya, acá está. Esto de aquí. Ese es la otra parte o la otra zona o la otra vista en la que tú puedes ver la neoplasia o el tumor, el macrotumor. Entonces, nosotros hacemos un cálculo y en base a ese cálculo, al índice PB que se llama, es lo que nosotros, o es mediante lo cual nosotros determinamos un macrotumor o un microtumor, ¿ya? En el caso de Rumi, bueno, lastimosamente se diagnosticó con un macrotumor y es ahí donde ya el pronóstico con esta perrita era bastante malo, ¿no? Ella llegó así a nuestro control, ¿ya? Y bueno, básicamente esta era la distensión abdominal que tenía, las lesiones en piel que tenía, o sea, ya el cuadro se había empeorado. ¿Y qué es lo que quiero hacerles entender con esto? Y es que un paciente con un macrotumor tiene un pronóstico muy malo. Rumi, lastimosamente, falleció el año pasado, en diciembre. Entonces,
el pronóstico que pueden tener estos pacientes no es muy alentador. Entonces, es importante que nosotros podamos darle esas respuestas al tutor para no crearle falsas esperanzas, pero sobre todo para ser empáticos y tomar en cuenta de que es muy probable de que por más tratamiento que nosotros demos, no vamos a poder lograr mucho. Igual Rumi se quedó con cabergolina y con trilostano, pero sin embargo ya para diciembre, fines o quincena, Ferreira nos escribe diciéndonos de que Rumi estaba bastante mal, de que ya no podía respirar, de que tenía mucha dificultad para caminar y al final pues ella consideró que la mejor decisión era hacerla descansar. Bueno, Moti es una paciente de 10 años, una Shih Tzu. Ella ya tenía problemas de piel, ella viene derivada de a endocrinología porque le habían visto una neoplasia a nivel de la adrenal, era unilateral, tenía polidipsia, poliuria, polifagia y bueno, tenía prurito. En esta paciente, nosotros lo que sugerimos o lo que le sugerimos al dueño básicamente fue que primero solucione el problema del prurito, ¿ya? Para luego hacer las pruebas de supresión con dexametasona. Si se dan cuenta, aquí el cortisol estaba en 4, o sea, estaba normal, y la T4 baja, y le habían diagnosticado con hipotiroidismo, ¿ya? Y ya inclusive creo que le habían dado medicación. Y un punto importante a saber en esta patología es que el síndrome de Cushing puede generar una T4 baja, y por ende podemos pensar que el paciente es hipotiroideo cuando no es hipotiroideo. También tenía un ratio cortisol, esta es la ecografía de su adrenal, ¿ya? Y bueno, nosotros vimos, ¿no? Las lesiones que tenía, la alopecia, la hiperpigmentación, la distensión abdominal, ¿no? Luego de revisar, sugerimos las pruebas, ¿ya? Pero sí sugerimos de que primero controle el prurito, ¿no? Creo que pasó con dermato, ¿ya? Nosotros quisimos hacer la supresión con Dexa, pero la perrita tenía tantas lesiones en piel, que solamente el hecho de ponerle el la ligadura para tomarle la muestra le dolía porque tenía lesiones en esta parte, tenía heridas, la perra se lamía, se mascaba, o sea, fue total. Entonces, como ya no se podía tomar la muestra porque a las justas pudimos tomar una, entonces yo hablé con el tutor y le dije, mira, ella tiene toda la clínica. Entonces, yo en este caso, al no poder hacer la prueba de supresión con Dexa, sí sugeriría de una vez empezar la medicación. No tenía todas estas alteraciones a nivel de la bioquímica, colesterol, mire cuánto tenía de triglicéridos, 700 de triglicéridos, me quiero morir, o sea, y eso no es lo máximo que he visto, he visto peores. Entonces, el dueño decide hacer las pruebas un mes después, sin embargo, Moti tenía demasiadas lesiones, como les dije, con esos resultados, más los signos clínicos, yo decidí empezar trilostano, fenofibrato y SAMe, ¿no? Este es Moti, vemos las lesiones. Al primer control ya no había tanta distensión abdominal, las lesiones habían mejorado un montón porque había pasado con dermatología, había mejorado la polidipsia, la poliuria. Además, como les dije, pasó dermato, por lo cual las lesiones en piel habían mejorado, la distensión abdominal había disminuido y claramente la bioquímica también reflejaba una mejora. Ahora, no hay que ser tampoco tan ambiciosos de pensar que ya en un mes de tratamiento todo va a estar solucionado. Eso no va a pasar, pero al menos vamos yendo de menos a más. Con estos resultados, nosotros decidimos mantener la dosis de trilostano, seguir con el fenofibrato, SAMe y se agrega Protelip, control en más o menos 2 meses con perfil hepático renal, igual con esteroides y triglicéridos. Esa es MOTI en la actualidad. Ya no hay extensión abdominal, ya no hay lesiones en piel, ya no hay signos clínicos, ella está súper bien. Y las alteraciones obviamente han mejorado, no tantísimo, pero también tenemos que tomar en cuenta de que es un paciente con una sospecha de una neoplasia adrenal. Entonces, en este caso, es muy probable de que tampoco logremos unas mejorías súper marcadas en la bioquímica, porque en caso de Moti ya se necesitaba hacer una tomografía para ver la dimensión tumoral y con eso proceder a la cirugía. Actualmente, bueno, ya se llegó a hacer la tomografía, el informe era que la glándula adrenal izquierda presentaba un aumento y básicamente el tema con la adrenalectomía era un tema de presupuesto, ¿no? Estamos básicamente en coordinaciones por el tema de presupuesto y cuando, bueno, cuando el dueño pueda hacerlo, se hará. Y bueno, este es un caso básicamente el cual no tengo pruebas porque no las tengo a la mano, pero sí quería enseñarles más o menos que nos pueden llegar pacientes así. Por ejemplo, esta perrita
tenía muchas alteraciones a nivel de piel. Había hiperpigmentación, había alopecia, pero era una cosa increíble porque la perra se rascaba, tenía muchísimo prurito. Yo desde el primer momento siempre le dije a la doctora, lleva a la dermatología, lleva a la dermatología, pero la doctora me decía, ya le he llevado, no mejora, no mejora, no mejora. Tenía todas estas lesiones, alopecia, hiperpigmentación, extensión abdominal. Y esto, por ejemplo, esto de aquí es un primer control. Había una leve mejoría en la extensión abdominal, una leve mejoría en la alopecia. Claramente todavía había extensión abdominal, pero esto ya es al tercer control. Ya se había poblado más de pelo, ya no tenía tantas lesiones como tenía antes. Y miren lo de la cola, o sea, es maravilloso. Entonces, las mejoras que nosotros podemos ver en estos pacientes no son mejoras que vas a ver en 15 días, en 21 días, en una semana, no. Hay que ser muy claros con los tutores de que las mejorías son progresivas. Y de como vi el post de una doctora que puso, soy médico o soy veterinaria, no soy mago. Y es cierto, chicos, nosotros no podemos pretender solucionar un problema que tiene meses en un mes o en 15 días. Y eso es importante que el tutor lo tenga en cuenta y también nosotros en nuestra cabeza tenerlo en cuenta para de repente no sentirnos tan culpables o responsables de quizás no ver mejorías en el tiempo en que nosotros queremos verlas. ¿Ya? Bueno, gracias chicos por escucharme. Nos hemos pasado muchísimo el tiempo, perdón. Bueno, desde que mi bebé me dejó, todas las ponencias que pienso hacer, las voy a hacer en memoria de ella. Sé que ella estaría muy orgullosa de ver las cosas que poco a poco estamos logrando, ¿ya? También estoy súper agradecida con ESBE por la oportunidad de darme la beca para ir al Summer School en Bolonia, Italia. No solamente fue, como digo acá, un aprendizaje intelectual, sino también personal. Créanme que si tienen la oportunidad de ir a un congreso, si tienen la oportunidad de ir a otro país y aprender, y a veces uno dice, ay no, pero qué caro, ay no, pero qué esto, créanme que no solamente es el aprendizaje profesional que ustedes puedan tener, sino también el aprendizaje personal y lo que les enseña toda esta gente o todos estos colegas, porque todos estos colegas hacen endocrinología. Entonces, no tienes idea lo enriquecedor que es lidiar o estar o compartir con gente que se dedica a lo que tú haces y que no solamente te van a enseñar cosas médicas, sino también. Y nada, chicos, yo quedo atenta a las preguntas que puedan hacerme ahora o a las preguntas que puedan hacerme en algún momento, ya sea por redes o ya sea por algún otro medio. Gracias por la atención, chicos. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Vamos a iniciar con las preguntas. Y ya. La primera pregunta de Ariana Paja. Buenas noches, doctora. ¿Por qué ya no se usa el ketoconazol? Ya, el ketoconazol básicamente no se usa porque, bueno, su principal función es antifúngica, ¿no? Y eso es usualmente para lo que más se usa, que ya creo que inclusive ni siquiera se usa como eso en medicina general, pero se deja de usar básicamente por la necrosis que produce a nivel de las adrenales y más que nada por los efectos secundarios que produce a la dosis que se necesita usar para hacer mejoras en pacientes con síndrome de Cushing, ¿no? Ya. La siguiente pregunta. Doctora, buenas noches. El tratamiento de tilostano es de por vida, ¿cierto? ¿Y cuál es la frecuencia de administración? ¿Diaria y luego se puede espaciar o cuál es el protocolo correcto? Ya. Sí, mira, yo y por los estudios se usa 2 veces al día, ¿ya? Es, digamos, con la frecuencia con la que mejores resultados se ha visto. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy, yo fui a ver un paciente que tiene diagnosticado síndrome de Cushing hace como un año y que, ¿cómo se llama? Y que básicamente
lo tiene, ¿cómo se llama? Diagnosticado hace un año y consume trilostano una vez al día hace un año. Entonces va a ser un poco difícil que yo para el dueño le cambie un poco lo que está acostumbrado, ¿no? Además la dueña me dice, oye doctora, pero es que no lo quiero cambiar porque realmente, o sea, se me acomoda dárselo una vez al día. Entonces yo digo, ok, entonces, bueno de que se puede usar una vez al día, también se puede usar una vez al día, pero ya en este caso, más que nada por un tema del tutor y por un tema de que ya tenemos un paciente con mucho tiempo consumiendo a esa frecuencia, podríamos mantenerlo, pero sí hay que hacer muchos controles y muchos ajustes de dosis, ¿no? Pero de forma ideal es 2 veces al día, después de las comidas, para que se metabolice mejor y si es de por vida y no se suele, digamos, espaciar, o sea, no sé, por ejemplo, ¿no? Allá, la primera semana cada 12 y luego la siguiente cada 24 y luego 40 cada 48, o sea, no funciona así, o sea, es cada 12 y es cada 12 de por vida, ¿no? Ok, la siguiente pregunta de Madame. Doctora, buenas noches. ¿Qué pronóstico tiene un paciente con Cushing? Esto en relación con el tiempo. Bueno, los estudios en realidad no son muy alentadores, ¿no? Todos los estudios que se han hecho hablan de un tiempo de vida de más o menos 3 años. Y bueno, es algo que justamente hablaba con el doctor Elber hace un tiempo y le decía, ¿no? Muchos tutores me preguntan, doctora, ya mi perro tiene Cushing, pero ¿cuánto tiempo va a vivir, no? Y yo le decía, ¿no? O sea, los estudios dicen tal cosa, entonces, ¿realmente es así? O sea, yo le decía, ¿no? En tu experiencia, y me dice, mira, o sea, en realidad todos los estudios se han hecho en otros países, entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es un estudio en Perú, ¿no? Donde saquemos, ¿no? La población de todos los pacientes con Cushing y evaluar cuánto tiempo han vivido. Hasta ahorita, por ejemplo, mis pacientes con macrotumores, los dos que he tenido hasta ahorita con diagnóstico confirmado, con tomografía, pucha, han vivido después del diagnóstico exagerando un año. ¿No? Y Rumi vivió 2 años, más o menos. Entonces, peor pronóstico tienen, como le decía, los macrotumores, pero no tenemos un tiempo de vida con, o sea, marcado más allá de lo que dicen los papers de otros países, ¿no? Nos podríamos, digamos, reforzar en eso, sí, pero no es que imperativamente va a pasar eso con todos los pacientes. Entonces, yo lo que les trato de decir a los dueños siempre es, de que hablamos de una enfermedad crónica, de que hablamos de una enfermedad que no tiene cura, usualmente cuando es de origen hipofisiario, porque la mayoría de pacientes lo tienen ese nivel, y que bueno, y que vamos a ir viendo cómo va con el tratamiento y que vamos a ir viendo también el pronóstico con las pruebas de imágenes, ¿no? Pero no les puedo dar un tiempo exacto, ni tampoco les puedo dar una condena a muerte, pero sí es cierto de que obviamente el tiempo de vida normal de un paciente sano a un paciente con una neoplasia es distinto, ¿no? O sea, va a disminuir. Ok, la siguiente pregunta. ¿El cortisol se puede medir en un equipo de humanos o debe ser del laboratorio de uso veterinario? Mira, en sí tenemos muchos temas con la medición de cortisol porque los estudios, o sea, los estudios que se han hecho manifiestan de que o sea, de que el cortisol debería medirse mediante el método de quimioluminiscencia, ¿no? Que es el método ideal o que es el método Immulight. Actualmente no tenemos muchos laboratorios que lo procesen de esa manera porque básicamente la mayoría lo procesa por ELISA, incluyendo IDEXX. Pero claramente si hablamos de IDEXX, hablamos de un laboratorio confiable, ¿no? Sin embargo, sigue no siendo el método que mencionan todos los papers, ¿no? Entonces, de preferencia sí es mejor manejarlo en uno de laboratorio veterinario por los cuidados que se tienen que hacer y por el calibre que se tiene que hacer de la máquina, ¿no? Pero en lugares donde provincia, que a veces hay lugares que nos ha pasado, de a veces colegas que no tienen la posibilidad de medir cortisol en un laboratorio veterinario porque las limitaciones son bastante grandes, pues lastimosamente no hay de otra que medirlo donde se pueda, ¿no? Ok.
Siguiente pregunta de Tomás. Buenas noches, doctora. Gracias por la ponencia. He visto casos de pacientes felinos con cuadros de neumonía muy severos tratados con dosis altas de dexametasona por periodos prolongados, alrededor de 10 días, para luego continuar con tratamientos de prednisolona por 15 días. Estos tratamientos podían predisponerlos a Cushing iatrogénico. De ser así, ¿en qué periodo culminado el tratamiento sería ideal realizar ciertas pruebas diagnósticas o de descarte? Ya. Bueno, cabe recalcar que para el síndrome de Cushing iatrogénico no existen, o sea, no hay ninguna prueba específica ahorita para que podamos hacer y que sepamos que es iatrogénico como tal. Ahora, sabiendo que en gatos es muy raro encontrar síndrome de Cushing, pues la verdad es que yo tendría que ver un gato con una piel sumamente delgada, un gato con muchas lesiones, con una distensión abdominal muy marcada para yo realmente tener como que en la cabeza y en mente de que sí o sí a ese paciente le tengo que hacer una supresión convexa para diagnosticarlo, ¿no? Entonces, si yo no veo clínica como tal del paciente una vez que ya retiré los corticoides, entonces en gatos, hablando específicamente de gatos, yo no haría pruebas de supresión convexa si es que no veo una clínica que me diga que la tengo que hacer. Pero sin embargo, si veo que sí hay clínica, hay piel delgada y toda la cosa, y digamos, ¿no? Ya pasó un mes, ya pasó 15 días, que ya no está con corticoides y persiste, bueno, haría, ¿no? Una supresión convexa en gato, asumiendo todo lo complicado que es hacer una supresión convexa en un gato y sabiendo de que es una enfermedad bastante rara en un felino, ¿no? Mm. Carlos pregunta, buenas noches, ¿recomiendas la medición de colesterol LDL y HDL para evaluar patologías concomitante? ¿Concomitante? O sea, podrías medirlas, en realidad no es que esté prohibido ni nada, ni que no, y que no esté recomendado, podrías hacerlo, sí, pero usualmente pues en veterinaria manejamos lo que es el colesterol total, ¿no? Entonces, de hecho que sí lo puedes medir si no implica un costo adicional de repente en el tutor y que no haga que sea mucho más tedioso que solo medir colesterol total, sí, o sea, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero recuerda de que el colesterol o los triglicéridos pueden estar elevados por algo metabólico como también por algo que no sea metabólico, ¿no? Ahí sí tiene que ver mucho la dieta también. Ok. Rafael pregunta, buenas noches, doctora. ¿Cuáles son los signos clínicos determinantes para tomar la decisión de hacerle la eutanasia a un paciente con diagnóstico de Cushing? Bueno, yo creo que la decisión de la eutanasia definitivamente es una decisión del tutor, pero sí considero, y como persona que ha pasado por eso, porque yo tuve que tomar la decisión de hacer descansar a mi bebé, yo creo de que desde el punto en el que tú consideras de que el paciente ya está perdiendo calidad de vida, o sea, ya no puede hacer sus actividades, ya no se, pues no puede caminar, ya no quiere comer, la distensión abdominal es muy marcada, ya casi no puede caminar, ya casi no está activo, o sea, cosas como un paciente común y corriente que empieza a perder calidad de vida, ¿no? Pero siempre es importante tratar de conversar con el tutor y preguntarle, ¿no? Si realmente consideras de que, o el tutor considera, ¿no? De que su mascota ha perdido calidad de vida o no. Porque, por ejemplo, ya hace unos meses, o no sé hace cuánto tiempo, vi a un perro, o sea, que literal estaba postrado, no podía hacer sus actividades por sí solo, no orinaba, no defecaba por sí solo, o sea, estaba postrado, yo tenía que levantarlo para que haga sus necesidades, pero comía, ¿no? Entonces, y los dueños se rehusaban, o se rehusan hasta ahorita, a hacerlo descansar porque dicen que el perro come, ¿no? El perro ya no ve, el perro te muerde, o sea, entonces es como que tú dices, tú ves a esta mascota y dices, oye, pero yo creo que, o sea, porque vino por sospecha de síndrome de Cushing, yo digo, oye, pero el síndrome de Cushing es el menor de sus males, ¿no? Porque hay otras cosas que está teniendo ahorita el paciente que realmente mm, no, o sea, son mucho más graves, ¿no? Entonces,
Recuerda de que el síndrome de Cushing también puede generar otras cosas, ¿no? Como hipertensión, enfermedad renal, etcétera. Entonces, hay que evaluar mucho si realmente el paciente está perdiendo calidad de vida y sobre todo si hay otras enfermedades concomitantes que están sucediendo para poder tomar la decisión de hacerlo descansar, ¿no? O al menos que tú se lo sugieras también al tutor, ¿no? Muchas gracias. Y la última pregunta de Madame. Cuando se realiza el retiro de las adrenales por neoplasias, ¿qué complicaciones hormonales podrían sumarse? Bueno, usualmente no sugerimos la adrenalectomía bilateral. Usualmente siempre sugerimos que haya una adrenalectomía unilateral. Y bueno, las consideraciones más que nada son de que si, por ejemplo, ¿no? El paciente va a tener un retiro unilateral de la glándula, en teoría, la glándula que queda es la glándula que va a hacer la función por ambas, ¿no? Entonces, lo que se puede, digamos, suceder o lo que puede pasar en ese momento es que el paciente tenga una deficiencia de corticoides, en este caso de cortisol. Entonces, lo que usualmente hacemos es monitoreamos electrolitos, monitoreamos cortisol basal, luego de una adrenalectomía, para ver si el paciente está con una deficiencia de corticoides o no. Y en el caso de tener alguna deficiencia de corticoides, ¿no? Como en este caso de repente tener el cortisol bajo o algo así. Sí se sugiere suplementar y sí se sugiere añadir, ya sea si el paciente está comiendo, puedes añadir prednisona vía oral o puedes añadir de repente dexametasona endovenosa, dependiendo de la demanda o dependiendo de lo que el paciente necesite en ese momento, de lo que tú consideres, ¿no? Entonces, en ese caso, sí es importante justamente el monitoreo de las hormonas, electrolitos, para evaluar si es que realmente necesita o no necesita una suplementación. En el caso el paciente no necesite ninguna suplementación, el cortisol esté normal, pues bueno, no suplementas nada, ¿no? Pero si tú ves una deficiencia y lo mides y hay también deficiencia de electrolitos y hay una prueba bioquímica de que el paciente puede estar por un síndrome de Addison transicional, ¿no? O transitorio, mejor dicho, eh, pues lo suplementas hasta que el paciente normalice sus valores. Una vez que normaliza sus valores o que de repente tú le estás suministrando corticoides y está un poco más alto el cortisol de lo que debería estar, pues puedes ir empezando a bajar la dosis, ¿no? Porque muy probablemente ya ese paciente, la única glándula que le queda es la glándula que está cumpliendo ambas funciones y ya se ha normalizado y ya está pudiendo producir el cortisol de forma adecuada y total para el paciente. Muchas gracias, doctora, por adentrarnos un poquito más sobre este síndrome que se ve tantas veces en la clínica de menores. Agradecemos No mucho se su preocupen. asistencia y esperamos que también haya sido de su agrado. Sí, chicos, no se preocupen, la verdad es una patología bastante común. Creo que he tratado de enseñarles todas las fotos que he podido enseñarles de los diferentes pacientes que nos llegan y no siempre esperen que les llegue un paciente de libro, porque no siempre les llega un paciente de libro. Muchas veces no llegan pacientes de libro y llegan pacientes comunes y corrientes, pero haces una ecografía y tiene la tremenda adrenal gigante y poco a poco va sacándole la información al tutor y ya te va contando lo que realmente está pasando. Por eso, chicos, es muy importante la anamnesis. Y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que tengan, tienen mis redes, me pueden escribir sin ningún problema, no hay ningún problema, me pueden escribir, me pueden contactar. Yo trato de responder lo más que pueda, casi ando con el celular todo el día. Así que cualquier cosa me pueden escribir, cualquier duda me escriben y recuerden de que yo también hago interconsultas a otras veterinarias. Muchas gracias, doctora, y aquí damos por finalizada la ponencia. Listo, hasta luego, cuídense.